Hola querida familia, bienvenidos cada uno de ustedes a este espacio del Ministerio Semilla de Vida. Hoy, por la bendición del Señor, por esa misericordia maravillosa, podemos nuevamente reunirnos a compartir, a aprender, a estudiar un poco más la doctrina, a estudiar la palabra en este marco del Seminario de Religiones y Falsas Doctrinas. Hemos hablado en semanas anteriores de temas importantes. Hemos tratado de mirar los temas que más de pronto aquejan la parte doctrinal del entorno en el que nos encontramos. Y particularmente estuvimos hablando de por qué es que surgen tantas, digamos, doctrinas, por qué es que se han levantado tantas religiones y tantas sectas. Y pudimos hablar durante las semanas anteriores de todo lo concerniente a la fundamentación bíblica que advertía que esto iba a suceder y que no solamente iba a suceder, sino que cada día se aumentaría. Una de las características de los últimos tiempos es que el amor se enfriaría, pero que también la apostasía llegaría. Y cuando hablamos de la apostasía me refiero a lo que la palabra enseña como abortar la fe, como abandonar la fe que un día estuvo en el corazón. Un día el apóstol que escribió la carta a los hebreos advirtiendo que había un peligro inminente en esos que se habían entregado a Cristo, esos judíos que se habían reconocido como creyentes en Jesús, podían y querían volver atrás. Él les advirtió a través de esa maravillosa carta que no podían volver atrás porque volver atrás significaría, en ese caso, pisotear la sangre del pacto, tenerla por inmunda y dice la Biblia también, hacer afrenta al Espíritu de gracia. La enseñanza de la carta a los hebreos nos advierte que el que una persona hoy tenga la fe arraigada en el corazón no significa que para siempre la tendrá, porque el corazón del hombre es como un jardín. Y en cuanto a nuestra espiritualidad podemos decirlo de la misma manera. El corazón del hombre es como un jardín. Si lo cuidamos, si lo tratamos con suma atención, pues ese jardín se va a embellecer, va a estar cada día más hermoso. Pero si lo dejamos al descuido, pues lógicamente de ese hermoso jardín podrá poco a poco y de manera paulatina irse perdiendo la belleza, el orden. Y como hay una ley de la materia que dice que la naturaleza tiende al caos, pues se va a, digamos, a proliferar en ese jardín que un día estuvo hermoso, la maleza, la mala hierba, y esto por supuesto puede echar a perder lo que un día fue algo hermoso. Nosotros tenemos que cuidar la fe que albergamos en el corazón. Y estuvimos para no solamente entender lo que las religiones, digamos que más influencia tienen en nuestro entorno, como la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Estuvimos hablando la semana pasada acerca del mormonismo y por 2 semanas estuvimos hablando de lo que es el mormonismo o la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Hoy vamos a hablar de un tema no menor, un tema muy importante y es un tema que aqueja a la gran mayoría de personas en el sentido de quizá podamos tener a una persona cercana, a un familiar, a un amigo que abrazó esta doctrina. O de pronto en cualquier momento golpearán a la puerta de tu casa personas que con aparente buena intención llegarán a hablarte de su mensaje, pero que es importante, como dice la Escritura, cuando alguien venga a vosotros con una doctrina distinta a la que ya hemos recibido, dice el escritor bíblico, no le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido dice participa de sus malas obras. De modo que si ustedes quieren recibir a una persona que les viene a traer una doctrina diferente, cerciórense de que ustedes tienen un conocimiento de las escrituras, de la Biblia, de la palabra de Dios, de modo que nadie venga a hacerlos dudar. Dice la escritura que en los últimos tiempos algunos tendrán comezón de oír. Y por causa de ese comezón de oír, porque hay gente que dice, no, a mí me gusta escuchar que todo el mundo habla, todas las religiones son buenas, todos los mensajes que vienen de parte de Dios son buenos. Y a mí me gusta, dicen algunos, recibir lo que la gente enseña. Pero es muy importante, querido amigo y hermano en Cristo,
que tú tengas muy claro qué es la doctrina bíblica, cristocéntrica y sana, para que si alguno viene con una doctrina diferente, tú no solamente puedas advertir que esto va en contra de las escrituras, sino que también tú puedas darle una respuesta bíblica a esa inquietud que de pronto ha llegado al corazón de esa persona o que de alguna manera pudiera inclusive tocar la puerta de tu propio espíritu, de tu propia alma. Así que es importante que eso lo hagamos. Hoy vamos a hablar de los testigos de Jehová. Y yo sé que algunos de ustedes se han tenido que enfrentar en algún momento del camino y de la vida con alguna persona. En mi caso particular, quiero contar una anécdota, y es que cuando yo estudié en mi colegio de niño y de joven, mi mejor amigo era un testigo de Jehová. Él era una persona a la que yo quería muchísimo. Era una persona con la que yo tenía una gran cercanía. Tuvimos la oportunidad de ser buenos amigos. Y yo le decía, cuando él me hablaba de sus doctrinas, cuando él me hablaba de sus prácticas, cuando él me hablaba de lo que creían y de lo que de pronto abrazaban como su doctrina, yo en mi corazón le decía, yo no creo que eso sea así. Y yo profetizaba sin entenderlo y sin saberlo y sin haber entendido el mensaje de la fe y de la salvación. Yo le dije, mira, algún día yo voy a estudiar teología para poderte decir que lo que tú estás enseñando a mí me parece que no es sana doctrina. Y yo no entendía. Yo les recuerdo, no era una persona que tuviera la escritura como un fundamento en mi vida personal, tenía influencia, tenía lo que por supuesto había conocido desde que era un niño por la influencia de la religión tradicional, pero cuando yo escuchaba varias de sus enseñanzas y varias de sus doctrinas, yo decía, aquí hay algo que a mí particularmente no me cuadra. Cuando me convertí a Cristo, cuando entregué mi vida a Jesús y pude no solamente conocer a Jesús, sino conocer la Escritura, yo pude darme cuenta qué es exactamente lo que los testigos de Jehová enseñan. Y pude no solamente a él, en el momento que me lo llegara a encontrar, poderles compartir el mensaje de salvación que se encuentra en la palabra, sino también a aquellos que golpean a la puerta de mi casa, si en algún momento quisieran hacerlo, pues poderles advertir que el mensaje que yo creo es un mensaje bíblico, completamente centrado en la Biblia, centrado en la persona de Cristo. El cristianismo evangélico es un cristianismo bibliocéntrico, cristocéntrico, y por eso nosotros tenemos que tener eso como una verdad bastante arraigada en el corazón y en el alma, de modo que de esa manera podamos aprender. Cuando escucho hablar, cuando estudié bastante, no solamente porque leí bastante literatura de los testigos de Jehová, sino porque, como les explicaba hace unas semanas, yo tuve la inquietud de ir a casa y a cada una de las religiones de esas personas que ostentaban los más altos grados en la jerarquía de las distintas iglesias en la ciudad en la que yo me encontraba. Y por supuesto también tuve la oportunidad de visitar a un anciano de los testigos de Jehová, el anciano más antiguo que para ese entonces estaba en la ciudad de Barranquilla. Yo tuve la oportunidad de conocerlo y de compartir, de grabar algunas de sus enseñanzas. Hubiese querido haberlas añadido a esta, digamos, producción del Ministerio Semilla de Vida, pero encontramos que fue hace muchos años, fue hace casi 20 años, y de pronto la calidad, por la incompatibilidad, digamos, el sistema de calidad, pues de pronto no nos permitiría hacerlo con facilidad. Pero yo sí quiero, por conocimiento primario, por haberlos escuchado directamente, por haber conocido a mi querido amigo durante toda mi, digamos, niñez, mi juventud, poder escuchar lo que ellos enseñaban, lo que ellos practicaban, y posteriormente a través del estudio de la apologética, de la doctrina bíblica, pues poderles explicar qué es lo que ellos enseñan. Una de las cosas que me decía mi amigo cuando era un jovencito y compartíamos bastante, yo iba mucho a su casa, su abuelita era una persona a la que yo apreciaba demasiado. Ella me decía, y ellos me decían, en las veces que quisieron hablarme de su religión y de su doctrina, algo que particularmente me llamaba la atención.
Y no solamente era el discurso que ellos tenían, sino que es el discurso que posteriormente escuché a otros testigos de Jehová pronunciar. Y era, las religiones todas están equivocadas. No hay una sola religión que esté en lo correcto. Ellos decían, la Iglesia Católica Romana es la iglesia, digamos, comandada por Satanás. Me decían, la iglesia evangélica y cualquier otra denominación es comandada por los hombres. La única iglesia que tiene la facultad de venir del cielo y traer el mensaje correcto es la organización de los testigos de Jehová. De modo que si alguien no es testigo de Jehová, no tiene oportunidad de tener luz. También explicaba, no estarán en el cielo, no estarán en el paraíso y por supuesto también ellos no hablan de condenación, ellos no hablan de muerte eterna. Voy a explicarles eso un poco más adelante, pero me llama la atención que como la mayoría de las sectas y como la mayoría de esos grupos falsos y espúreos, una de las cosas que enseñan y advierten es que sin ellos y sin esa denominación no hay salvación. Eso lo hablábamos hace unas semanas cuando hablábamos del mormonismo. ¿Se acuerdan que José Smith dijo que Dios le había dicho que todas las religiones estaban equivocadas, que era necesario establecer una nueva y mejor, la más importante, la más pura de todas las religiones? Y por eso surgió el mormonismo. Pues esta religión, la de los testigos de Jehová, de alguna manera enseña exactamente lo mismo. Las prácticas que ustedes van a encontrar dentro del propósito que ellos dicen tener en su misión, digamos, religiosa, es enseñar que el reino de Dios limpiará al mundo de toda maldad y que convertirá a esta tierra en un paraíso y llevará a la humanidad a un estado perfecto. Eso, en términos de síntesis, sería el mensaje que ellos enseñan y predican. Y no solamente me di a la tarea de investigar la literatura, sino que entré a la página de los Testigos de Jehová, que les advertía la semana pasada y antepasada que los mormones y los testigos de Jehová son personas que invierten muchísimo dinero para colocarse. Ellos están casi como compitiendo. Cuando tú hagas una pregunta bíblica, cuando tú en el motor de búsqueda, el Google o cualquiera de los motores de búsqueda del Internet, cuando tú hagas una pregunta bíblica que concierna a la vida espiritual, ten mucho cuidado porque las primeras de esas páginas van a ser o mormonas o testigos de Jehová. Y ya ustedes y yo pudimos mirar a la luz de las Escrituras la semana pasada y la antepasada que el Dios de los mormones no es el Dios de la Biblia, que el Jesucristo de los mormones no es el Jesucristo de la Biblia. Por eso es importante que ustedes estén bien apercibidos respecto de esta temática que por supuesto nos va a ayudar a mantenernos centrados y enfocados en Cristo. Se llaman así la Iglesia de los Testigos de Jehová o también llamados el Atalaya. En la historia de los Testigos de Jehová han tenido varios nombres. Se les conoce como los russellistas porque su fundador, Charles Taze Russell, fue la persona que se dedicó a establecer los principios de lo que para ellos sería el fundamento de una nueva y perfecta religión. Pero con el tiempo ellos cambiaron de nombre. Se llamaron después el Atalaya, el Amanecer Milenario, la Sociedad de la Torre del Vigía de Sion, la Asociación Internacional de los Estudiantes de la Biblia, el Reino Teocrático, el Púlpito del Pueblo, la Sociedad Bíblica y los Tratados de la Torre del Vigía, la Sociedad del Atalaya, y desde 1931 se llaman los Testigos de Jehová. Fueron fundados, le decía, por Charles Taze Russell en el año 1884. Su doctrina es eminentemente unitaria. Cuando digo unitaria, a diferencia de nuestra doctrina que es trinitaria, ellos creen que solamente en la divinidad hay una sola persona. Nosotros, la mayoría de los cristianos, creemos que sí, es verdad, hay un solo Dios, somos monoteístas,
pero creemos que en esa, digamos, divinidad monoteísta hay tres personas distintas. Y la Escritura, más adelante vamos a tratar de explicarles un poquito por qué la sustentación bíblica advierte que Dios es tres personas manifestadas en la expresión de la divinidad, por supuesto monoteísta. No es que son tres dioses. Leyendo la literatura de los testigos de Jehová, ellos equivocadamente dicen que nosotros estamos creyendo que son la misma persona. Y déjenme decirles esto, nosotros no creemos que el Padre es el mismo Hijo y que es el mismo Espíritu Santo. No, creemos que son tres personas distintas, pero no creemos que son tres dioses, sino que son un solo Dios. Hoy en día hay 8.600.000 testigos de Jehová en todo el mundo. Tienen 119.297 congregaciones y están en 239 países. La historia, bueno, no quiero ahondar demasiado en ella, simplemente quiero mencionar que más o menos en el sentido del señor José Smith, el de los mormones, el señor Charles Taze Russell, por allá en el año 1870, comenzó a decir que no le gusta esta religión, que no le gustaba aquella, que no le gustaba aquella y la otra, y conclusión, él dijo que ninguna religión era la correcta. Y en consecuencia, él comenzó a inquietarse, a indagar, a investigar sin una fundamentación del estudio sistemático y progresivo, teológico, para que de esa manera pudiera advertir qué es exactamente lo que la palabra del Señor enseña. Y ustedes todos saben que un texto puede tener múltiples interpretaciones de acuerdo al criterio y a la opinión de cada uno de los lectores. Por eso, el principio más fundamental de la interpretación bíblica es: la Biblia es su propio intérprete. Quiere decir que no tenemos que buscar una interpretación de lo que está escrito en la Biblia por fuentes externas. Y los testigos de Jehová, una de las cosas que hacen de manera muy recurrente es leer la Biblia, su versión, su distinta Biblia, a la luz de lo que enseñó el señor Russell y lo que posteriormente el señor Rutherford terminó explicando. Entonces, los testigos de Jehová, la interpretación que le dan a la Biblia es aquella que salga de la opinión de esos dos principales fundadores del russellismo o de los testigos de Jehová. Después que este señor Russell, que tiene una historia bastante compleja, por supuesto, inclusive se conoce en la historia que fue una persona que tuvo negocios y que dentro de sus negocios comenzó a vender algunas cosas, como por ejemplo el trigo milagroso, frijoles especiales y cosas así, que por supuesto generaron bastante complicación en su momento. Y esto desde luego lo llevó a ser perseguido. Tuvo que ir inclusive a los tribunales. Después de su muerte por allá en el año 1916, lo sucedió el señor Rutherford, que estuvo en la comandancia de los testigos de Jehová hasta el año 1942 con su muerte. Posteriormente, el señor Nathan Knorr fue la persona que condujo a los testigos de Jehová. Después vino el señor Frederick Franz y posteriormente el señor Milton Hensel. Y así ellos hoy día están bajo una cobertura o bajo un organismo colegiado, que son los que se encargan lo llaman como el Consejo de Gobierno de los Testigos de Jehová, cuya sede principal se encuentra aquí en los Estados Unidos, en Nueva York particularmente. Ahora, ¿por qué? Estoy tratando de mirar un poco y de manera muy rápida la historia. Sí quiero concentrarme un poco más en lo que es la doctrina, que ahí es donde principalmente nosotros tenemos bastantes complejidades de poderles reconocer, de poder aceptar sus enseñanzas y sus doctrinas, que desde luego es lo que en realidad más importa. ¿Por qué no ser testigo de Jehová? ¿Por qué no serlo? Y lo primero que le voy a decir, que es fundamental para este importante tema, es que los testigos de Jehová rechazan o distorsionan las doctrinas fundamentales que se encuentran en la Biblia. Si ustedes y yo nos damos a la tarea de hacer un cotejo, de mirar qué enseñan los testigos de Jehová y qué enseñan la gran mayoría de las iglesias cristianas,
y particularmente lo que enseña la Biblia, se van a dar cuenta y nos vamos a dar cuenta que hay una gran tergiversación de las doctrinas fundamentales. La primera, para mí, creo que es la doctrina más importante de la Biblia y tiene que ver con la divinidad de Cristo. Los testigos de Jehová enseñan que Jesucristo no es Dios. Como no creen en la Trinidad, por supuesto no creen en Dios Padre, no creen en Dios Hijo y tampoco creen en Dios Espíritu Santo. Solamente y para ellos hay un solo Dios y es Jehová. Los demás son simple manifestación. En el caso de Cristo, los testigos de Jehová enseñan que es una criatura espiritual. Cuando dice criatura espiritual, está diciendo o están enseñando que Jesucristo fue creado por el Padre o por Dios. Y esto, a la luz de las Escrituras, es absolutamente equívoco, es una herejía, es un error garrafal, porque leemos en la Escritura que Jesucristo no es una criatura, no fue creado. Y de hecho, ellos enseñan que el mismo arcángel Miguel que aparece en la Biblia es el mismo Jesucristo, solo que en una manifestación espiritual diferente. Si ustedes y yo vamos a la Escritura y nos damos a la tarea de comprobar y de decir bíblicamente quién es Cristo, lo primero que vamos a tener que explicar es que Jesucristo es Dios. Ahora, hay muchos textos bíblicos, pero quiero citar algunos básicos y principales que nos advierten que Jesucristo no es una criatura, que Jesucristo no es un ángel y que Jesucristo no fue creado, sino que Jesucristo, al igual que el Padre, es eterno, como el Espíritu Santo es eterno, son creadores. Es decir, vamos a leer, por ejemplo, Hebreos capítulo 1, versículo 8 dice, mas del Hijo dice, del Dios Hijo, dice la Biblia así, tu trono, oh Dios, por el siglo y del siglo, por el siglo del siglo, cetro de equidad y el cetro de tu reino. Es decir, está diciendo que Jesucristo es Dios desde el siglo y por el siglo, para decir que Él es eterno. De hecho, uno de los nombres que la Biblia y de los adjetivos que la Biblia le da a Cristo es que Él es el alfa y el omega, es el principio y el fin. Por supuesto, está diciendo que Él no tuvo la limitación del tiempo y del espacio que tenemos todos los seres que hemos sido creados. Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice de Cristo que Él es el resplandor de la gloria de Dios y que es la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, y dice, y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aquí está diciendo claramente que Cristo es de la misma naturaleza del Padre. Ahora, en Romanos capítulo 9, versículo 5 enseña que ¿de quiénes son los patriarcas? De los cuales, según la carne, dice, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Ahora, para ti y para mí, decir que Jesucristo es Dios es reconocer su divinidad, es reconocer su majestad, es reconocer su gloria, su soberanía, su exaltación extrema. Para los testigos de Jehová, decir que Jesucristo es Dios, lo dicen, sí, lo dicen, no niegan que Jesucristo es Dios, pero cada vez que en la Biblia se refiere a Cristo como Dios, ellos le quitan la D mayúscula y le colocan una D minúscula. Y de hecho, déjenme decirles una cosa, eso lo hacen de una manera arbitraria. ¿Por qué? Porque si ustedes leen algunos pasajes, y hay varios, no es únicamente un texto, son varios pasajes en la Biblia que los testigos de Jehová han cambiado de una manera, digamos, como le decía, arbitraria, para decir que Jesucristo no es Dios, sino que Jesucristo es un Dios, como si hubieran muchos dioses. Y esto, desde luego, riñe por completo con la doctrina bíblica. Ahora, no voy a poder en este espacio explicar la doctrina de la divinidad de Cristo, porque sería extensísimo poderlo hacer. Simplemente quiero invitarle a que usted vaya a nuestro canal de YouTube. Ahí tenemos una lista de reproducción que se llama Fundamentos de Doctrina, y particularmente ve a la lección número 7 que habla de la divinidad de Cristo. Pero de las cosas que a mí particularmente me advierten que Jesucristo no es un ángel, sino que es Dios,
Es el hecho de que muchísimas veces, además de sus atributos y de sus atribuciones, vemos a Jesús mostrando expresiones que la Biblia le reputan únicamente a Dios, como por ejemplo el perdonar pecados, el ser el agente de la creación, el recibir adoración. En la Escritura vemos a Jesús recibiendo adoración con suma facilidad. Cuando aquella mujer derramó el perfume de nardo puro y dijeron, esto es un desperdicio, Jesucristo no la reprochó, él advirtió que esto era un acto de adoración y dijo, déjenla porque es para mi gloria. Y eso lo hizo María cuando derramó el perfume de nardo puro. Y no es únicamente ese pasaje que muestra que a Jesús se le expresó adoración. En Juan capítulo 11, versículo 1, encontramos esta manifestación de gloria y de honra. También la vemos en Juan capítulo 12, versículo 3. También la vemos en Juan 20, 28, cuando el mismísimo Tomás, rindiéndose ante su soberanía, terminó diciendo, Señor mío y Dios mío. Señor, que es un término que en la Biblia se le da al Padre en el término hebreo Adonai y que a Cristo se le dio en el idioma griego que es Kyrios. En Hebreos capítulo 1, versículo 6 dice que cuando el mismo Dios introdujo a Jesucristo en la tierra en su momento glorioso de nacimiento, lo que se dijo de él fue, adórenle todos los ángeles. Es decir, un ángel no admitiría adoración de absolutamente nadie. Cuando Juan fue al cielo en lo que fue la revelación del Apocalipsis, dice la Biblia que al ver la majestad de un ángel quiso postrarse y el ángel lo levantó y le dijo, no me adores, solamente puedes adorar al Dios Todopoderoso. Encontramos en la Biblia que Jesús pidió y demandó de nosotros rendición y absoluta fidelidad. Y esto lo vemos allí en Mateo 10:37, donde dice que el que ama padre, madre, hermanos más que a él, no es digno de él. Y leemos expresiones de perdón de pecados. Esa expresión de perdonar pecados que se encuentra allá en Marcos 2, del 5 al 10, en Lucas 7, 48, es una atribución exclusiva de Dios. El resucitar muertos, el expresar el juicio, el transformar los cuerpos, el ser el dador de vida eterna. Esto, desde luego, es una expresión maravillosa de su divinidad. Los testigos de Jehová niegan la encarnación del Hijo. No creen que el Dios Hijo se encarnó. Ellos rechazan las dos naturalezas en la persona de Cristo y creen que Jesucristo era solamente una persona, le decía al principio, un ser espiritual, una criatura espiritual. No reconocen que Jesucristo resucitó corporalmente. Una de las cosas que dicen que Él es una criatura que no tenía dos naturalezas, divina y humana al tiempo, sino que solo era un hombre nada más. Maravilloso, excelso, sublime, porque hablan muy bien de Jesucristo, pero como hombre. Nosotros reconocemos a Jesucristo como Rey, Dios Todopoderoso. Ellos reconocen que Cristo es simplemente un ser espiritual. Enseñan que su naturaleza espiritual la dejó en el cielo cuando vino a la tierra. Y además enseñan que cuando se fue de la tierra dejó la naturaleza humana y se fue al cielo en una, digamos, expresión de espiritualidad. Ellos niegan la resurrección corporal de Cristo. Para los testigos de Jehová, ellos dicen que Jesucristo en la cruz en el Calvario, perdón, en la tumba, en la sepultura, Él se diluyó, que su cuerpo se gasificó. Esa es una expresión que los testigos de Jehová utilizan, que Él se liberó, su cuerpo desapareció, pero que está prácticamente, o que se levantó de una manera invisible. Eso, desde luego, que no es bíblico, porque la palabra del Señor nos enseña que cuando Cristo resucitó, en Lucas 24:39, Él le dijo a sus discípulos, toquen mis manos, vean mi costado, palpen la naturaleza corporal glorificada que hoy yo tengo. Usted lo lee también en Juan 20, del 19 al 31. En Hechos capítulo 1, versículo del 1 al 3, encontramos esa expresión. Otra cosa que enseñan los testigos de Jehová es que ellos no creen en la segunda venida de Cristo. Por ejemplo, esa expresión que para nosotros los cristianos es que Cristo volverá. La segunda venida de Cristo, los testigos de Jehová no esperan a Jesucristo. Ellos simplemente creen que Jesucristo ya vino y de manera espiritual en el año 1874. De modo que no fue una
aparición como Jesucristo la advirtió, que todo ojo lo vería, que las naciones le verían y reconocerían a aquel a quien habían traspasado. En el caso de los testigos de Jehová, ellos creen que Jesucristo no resucitó, y dice la Escritura, si Cristo no resucitó, vana sería nuestra fe, absurda sería nuestra predicación. Pero ellos niegan eso, como también niegan que Cristo volverá en forma corporal, de una manera visible a establecer su reino en la tierra. Si usted quiere conocer mucho más acerca de la resurrección de Cristo, vea nuestro material de Fundamento de Doctrina, primera parte, a la lección número 10, donde hablamos de la resurrección y la exaltación de Cristo. Los testigos de Jehová niegan la Trinidad. Les decía que ellos creen que la doctrina de la Trinidad es una doctrina satánica. Así lo expresan, que es una doctrina pagana inventada por Satanás. Ellos dicen que no existe ni Dios Hijo ni Dios Espíritu Santo, y que por lo tanto es una doctrina inventada no por los hombres sino por Satanás. Usted puede, por favor, váyase a nuestro material de Fundamentos de Doctrina, la lección número 5 de nuestra primera parte, y ahí usted va a encontrar toda la sustentación bíblica que la palabra de Dios enseña acerca de la Trinidad. Aunque es un término que no aparece en la Biblia, es una enseñanza que sí está de principio a fin, sustentada, profundamente respaldada de una y de otra manera en pasajes gloriosos, tanto del Antiguo Testamento como también del Nuevo Testamento. Una de las cosas que hacen los testigos de Jehová, particularmente en el caso del Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento ese término Jehová no aparece. El término que se utilizó para Dios en el Antiguo Testamento era Jehová o Yahvé. Cualquiera de los dos nombres está perfectamente ceñido al texto hebreo original. Pero en el Nuevo Testamento, escrito en griego, ese nombre no aparece. Es decir, que la Biblia de los Testigos de Jehová fue adulterada para que en el Nuevo Testamento apareciera el nombre Jehová cuando se refiere a Dios o cuando se refiere a Cristo, para quitar de allí la persona de Cristo y colocar a Jehová, porque como le decía, los testigos de Jehová son unitarios, no trinitarios, y por lo tanto todo aquello que la Biblia advierta de Jesús como Dios, simplemente le quitan el nombre de Jesús o de Jesucristo y le colocan el nombre Jehová, de manera, le repito, arbitraria. Ellos niegan la divinidad y también la personalidad del Espíritu Santo. Una de las cosas que enseñan los testigos de Jehová es que el Espíritu Santo no es Dios, que simplemente es una fuerza. La llaman la fuerza impersonal, activa e invisible de Dios. Dicen que el Espíritu Santo es el poder que emana de Dios. Es la energía que se proyecta fuera de Dios para cumplir la voluntad y el propósito divino. Es invisible y además es simplemente una expresión del poder de Dios, pero no una persona. Y ustedes pueden ir a nuestro seminario de Fundamentos de Doctrina, a nuestra lección número 10 y número 11, donde hablamos de la divinidad y también de la personalidad del Espíritu Santo, que está bastante, digamos, sustentada en las Escrituras. Voy a regalarles 4 versículos. Juan 14, 16 y 17. El mismo Señor Jesucristo dijo: y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador. Esa expresión otro significa uno de mi misma naturaleza. De modo que si Jesucristo es Dios, el Espíritu Santo también lo es. En Juan capítulo 16, versículo del 13 al 15, Jesucristo dijo que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad. No solo dice que es Dios, sino que además es una persona que puede guiar, que puede instruir, que puede consolar, que puede animar, que puede dirigir, que puede ayudar, que puede acompañar. Él, su nombre en la Escritura es el Paracletos o el abogado divino, que también se le da a Cristo. De modo que negar la personalidad y negar la divinidad del Espíritu Santo es una doctrina absolutamente perversa que no podemos aceptar. Ellos enseñan que, bueno, nosotros creemos también que el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Está en Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27. Ellos advierten que simplemente es una fuerza que no hace absolutamente nada sino manifestar el poder de Dios, cuando en la Biblia encontramos, por ejemplo, la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, 17 y 18, que el Espíritu de Dios es el Señor, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad.
Quisiera leerles una inmensidad de textos bíblicos que advierten la divinidad y la personalidad del Espíritu Santo. En el caso de Cristo, no niegan la personalidad, no niegan su humanidad, niegan su divinidad. Pero en el caso del Espíritu Santo, los testigos de Jehová niegan tanto su divinidad como también su personalidad. Los testigos de Jehová enseñan que la salvación no se recibe por fe, sino que hay que ganársela. Que la única manera de ser salvos o de la única manera de entrar al reino de Dios es siendo testigo de Jehová y haciendo buenas obras. Cuando yo leo esto, definitivamente encuentro que forma parte de la más profunda debilidad de esta cantidad de religiones y falsas doctrinas. ¿Por qué? Porque niegan la efectividad de la obra de la cruz, niegan la contundencia de la obra redentora, minimizan lo que Cristo hizo en la cruz y sus efectos posteriores. Cuando ustedes y yo leemos la Biblia, nos damos cuenta que la muerte de Cristo fue una expresión de gloriosa victoria. Váyase a nuestro seminario de Fundamento de Doctrina y estudie lo que concierne a la obra redentora. Lea y estudie lo que concierne a los efectos de la muerte vicaria, representativa a favor de los hombres. Los testigos de Jehová enseñan que algo que en verdad da tristeza, por ejemplo, en el libro Estudios de las Escrituras, tomo 6, página 158, los testigos de Jehová dicen, el hombre Cristo Jesús no da ni garantiza vida eterna. En el libro Sea Dios Veraz, en la página 296, se lee lo siguiente, comillas, todos los que debido a su fe en Jehová Dios y en Cristo Jesús se dedican a hacer la voluntad de Dios y entonces llevan a cabo con fidelidad su consagración, serán recompensados con la vida eterna. Es decir, nosotros los cristianos creemos que la salvación es un regalo que se produce como manifestación del amor divino y que se hace realidad en el corazón de los hombres cuando por fe entendemos la obra consumada de la cruz como un acto de maravillosa rendición, de redención, sobre todo para liberar, para rescatar a los hombres. Ellos entienden la muerte de Cristo simplemente como una oportunidad para ser salvos, no como la garantía de la salvación. Leamos algunos pasajes, como por ejemplo Efesios capítulo 2, versículo 8, cuando dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Dice el versículo 9, no es por obras para que nadie se gloríe. Los testigos de Jehová enseñan que se es salvo por las obras, cuando la Biblia advierte que no es por las obras, sino por la fe. Gálatas capítulo 2, versículo 16 dice así, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley, dice, nadie será justificado. Tito capítulo 3, versículo 5, mira lo que dice, que Cristo nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por la misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Romanos capítulo 4, del 1 al 4, enseña que Abraham le creyó a Dios y por haberle creído, su fe le fue contada por justicia. Nosotros, de la misma manera que Abraham reconoció la misericordia y la bondad de Dios y eso le trajo salvación, es la forma a través de la cual nosotros leemos en la Biblia que se obtiene la salvación, creyendo en Cristo, reconociéndolo con nuestra boca, por supuesto creyéndolo en el corazón. Los testigos de Jehová creen además que en el cielo, en la vida eterna, solo habrá 144,000 y particularmente son testigos de Jehová. De hecho, ese número al principio parecía muy grande, pero se completó. Los testigos de Jehová creen que el cielo, es decir, donde estará la gloria eterna, esa que Jesús dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Según ellos, los testigos de Jehová, solo en el cielo habrán 144,000, que ya ese número se completó. Por lo tanto, y obviamente de testigos de Jehová,
todos los que después de ese número se hayan entregado a su religión ya no van a ocupar el cielo porque está lleno con los 144,000, sino que ellos van a vivir en la tierra. Por eso la promesa que le da los testigos de Jehová a esos prosélitos que buscan es que ellos pueden vivir para siempre en el paraíso de la tierra. Es decir, el cielo ya está lleno, son 144,000 testigos de Jehová que ya son salvos. Y ustedes, particularmente los nuevos, van a quedarse en el cielo. Es como que vamos en el bus, pero en el bus ya todo el mundo está, ya el bus está lleno, entonces no pueden caber más. Eso es lo que enseñan en términos particulares. Si usted lee la Biblia en Apocalipsis, se dará cuenta que esos 144,000 son judíos que van a predicar en el periodo de la tribulación. Y la Biblia enseña inclusive de cuáles tribus es que va a haber esos 12,000 y todos los demás. Es decir, eso es una terrible tergiversación de las Sagradas Escrituras. De hecho, mire, una cosa que hacen los testigos de Jehová es que ellos celebran la cena del Señor. Ellos reparten el pan y el vino, pero lo entregan en la congregación como un acto simbólico, pero solamente podían comer del pan y del vino o participar de la cena del Señor los 144,000. De modo que usted, si algún día va a un templo, a un salón del reino de los testigos de Jehová, se dará cuenta que reparten el pan y el vino, pero nadie puede coger. ¿Por qué? Porque eso era exclusivo para los 144,000. Por lo tanto, ninguno de ellos es digno de participar de la cena del Señor. Ellos enseñan que cuando la gente se muere, entra en un sueño profundo, es decir, el sueño del alma. Es decir, la gente no tiene conciencia. Para los testigos de Jehová, quien muere no tiene conciencia. Ellos entran en un estado de inconsciencia que llaman el sueño del alma. Si ustedes y yo leemos la Biblia, nos damos cuenta que cuando una persona creyente en Cristo muere, su conciencia es real. Puede que su cuerpo y su mente terrenal deje de funcionar de la misma manera, pero su mente espiritual tendrá la misma conciencia. Tanto que en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 8, dice la Biblia que Pablo advertía que estar ausente del cuerpo significa estar presente con el Señor. En el capítulo 1, versículo 23 del libro o la carta a los Filipenses, cuando enseña que para un creyente el morir es ganancia, dice el versículo 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Es decir, no hay un texto bíblico que enseñe que cuando una persona muere, sí es verdad que habla de ese dormir, pero no significa que es un dormir inconsciente, porque la gente se hace consciente. Jesús le dijo a uno de los ladrones que estaba a su diestra, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero ellos tergiversaron ese texto para decir, yo te digo que no dice como está en la escritura, yo te digo que hoy estarás en el paraíso conmigo, sino que ellos pusieron una coma equivocadamente y deliberadamente para decir, yo te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Es decir, cambian el sentido completo de la frase. Las Biblias todas tienen una misma coherencia y un mismo sentido en los 66 libros canónicos. Pero los testigos de Jehová tienen una tergiversación porque ellos tienen una traducción llamada la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. Y esa traducción tiene esa cantidad de correcciones y de cambios arbitrarios que por supuesto no tienen fundamento bíblico. Cuando usted lee Apocalipsis 6 del 9 al 10 se da cuenta que la muerte de un creyente es una muerte consciente. Como también usted puede leer allá Apocalipsis capítulo 6 versículo 10. Usted va a encontrarlo. Los testigos de Jehová niegan el castigo eterno. Ellos dicen que en el cielo estarán los salvos, los 144,000, los demás estarán en la tierra, pero los impíos, los perversos serán aniquilados. Es decir, se desaparecerán. Habrá una aniquilación. Ellos lo llaman la doctrina de la aniquilación total. Porque dicen que Dios va a acabar por completo con todos aquellos que no son salvos. Pero si usted lee la Biblia, se dará cuenta que no habrá una aniquilación, que lo que habrá es un castigo eterno. Mateo 25:41 dice, les dirá a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno,
preparado para el diablo y sus ángeles. Versículo 46 dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Cuando la Biblia habla de la vida eterna de los justos, también habla del castigo eterno de los impíos, y no se enseña que la muerte de los impíos dejará de existir. No, eso no es verdad. Mateo 18:8, cuando dice, si tu mano te es ocasión de caer, córtatela, porque es mejor entrar en el reino de los cielos sin un ojo, sin una mano, que con los dos miembros en el fuego eterno. Es decir, no habla de un fuego temporal, no, habla del fuego eterno como un tormento para siempre, ¿no? Apocalipsis capítulo 14, versículo 10, también enseña que el tormento, versículo 11, dice que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoraron a la bestia y a su imagen. No, dice, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Es decir, el castigo es eterno. Apocalipsis 20:10 también lo enseña, que el que no se halló inscrito, versículo 15, en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Los testigos de Jehová, ¿por qué tienen tantas doctrinas distintas? Porque tergiversaron las Sagradas Escrituras, dándoles un sentido y una interpretación equivocada y, por supuesto, adulterando el texto bíblico con su propia opinión. Los testigos de Jehová, además de todo lo que le he mencionado, tienen un sinnúmero de profecías fallidas. Si la Biblia tiene verdad y validez, en aquel momento en que el señor Russell y el señor Rutherford dijeron que el Armagedón iba a venir y no se cumplió, debieron entonces haberles reprochado y haberlos desechado. Sin embargo, ellos comenzaron, no, es que nos equivocamos con el cálculo, porque dijeron al principio que el fin del mundo sería en el año 1914, después que en el 1915, después que en 1918, después que en 1925 y después que en 1942. Es decir, han venido cambiando las fechas, y ustedes y yo sabemos que cuando se trata del día final, nadie sabe ni el día ni la hora. Decir una fecha respecto de la segunda venida de Cristo o del día final es una profunda equivocación que traerá esto que ustedes acaban de darse cuenta que los testigos de Jehová han enseñado, una tergiversación de la verdad. Predijeron que en 1925 vendrían Abraham, Isaac y Jacob, que serían resucitados y vendrían a la tierra en el año 1925. De hecho, construyeron una hermosa mansión que por supuesto no fue ocupada porque ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob llegaron, y entonces el presidente de los testigos de Jehová de su momento dijo, bueno, entonces voy a tener que ocupar esta casa. Después la vendieron, pero fue algo que ellos enseñaron. La Biblia dice, cuando alguien hable en nombre de Jehová y lo que dijere no se cumpliere, con presunción habló el tal profeta, no tengáis temor de él. Eso está en Deuteronomio capítulo 18, versículo 22. Los testigos de Jehová tienen una cantidad de prácticas no bíblicas y además unas prácticas exclusivistas. Por ejemplo, no reconocen ningún tipo de gobierno humano, no saludan la bandera, no tienen ningún espíritu patriótico ni nacionalista, jamás cantan el himno nacional, jamás saludan la bandera, jamás prestan servicio militar, no votan en ninguna de las elecciones. ¿Por qué? Ellos dicen, todo hombre es mentiroso porque solo Dios es veraz. Y con eso quieren, creen que tener un espíritu patriótico o nacionalista es, un acto de idolatría. Eso lo enseñan en su libro Sea Dios Veraz, página 234. Cualquier bandera nacional es símbolo e imagen del poder soberano de esa nación. Saludar la bandera de cualquier nación es un acto que le atribuye salvación a la bandera y a la nación que la representa. Y por supuesto, el hecho de que reconozcamos nuestro sentido patrio no hace que nosotros pongamos nuestra confianza y nuestra esperanza en nuestra nación. Ellos no sirven al Estado en ningún servicio militar, no votan en las elecciones porque ellos consideran que todo reino humano es un reino pagano que tiene que ser desechado. Se oponen a las transfusiones en la sangre. Ningún testigo de Jehová prefieren morir y prefieren que un familiar suyo muy cercano se muera antes que ser transfundido con sangre.
De hecho, en Levítico 17, versículos 11 y 14, sí advierte que no se puede comer sangre, pero no es una transfusión a lo que se refiere el texto bíblico, porque para todos es sabido que en la época bíblica el concepto de transfusión no tenía la relevancia y la reverencia que hoy tiene. Hoy es importante donar sangre, pero los testigos de Jehová, asumiendo un texto supremamente antiquísimo que no se refería a una transfusión sanguínea, terminaron diciendo que era prohibido que cualquier persona que fuera transfundida ya no podrá vivir ni en el cielo porque está ocupado, ni en el paraíso porque será aniquilado por completo por solo haberse transfundido. Y han dejado que se mueran personas porque simplemente se les bajó la hemoglobina y no, prefieren morir y prefieren que un familiar suyo se muera antes que ser transfundidos. Y esto es verdad que el Señor lo prohibió en el sentido de comer, pero esto básicamente estaba relacionado con los cultos paganos y además con la vehemencia que Dios le dio a la sangre en ese momento porque tenía que ver con la ley sacrificial. Pero ya ustedes y yo sabemos que la sangre no nos sirve para expiar nuestros pecados porque no existe ninguna sangre de ningún cordero, de ningún macho cabrío que satisfaga la justicia divina, cuando ya sabemos que la sangre del cordero inmaculado y eterno que es Cristo ya satisfizo la justicia divina y nos dio una oportunidad de vida eterna. Así que no se refiere a eso, pero los testigos de Jehová enseñan que no se pueden transfundir. No celebran cumpleaños, nadie cumple, no hay celebración. Es un poco aburrido el concepto, ¿no? No aceptan ningún día feriado, no celebran Navidad, no celebran el Día de la Madre, no celebran el Día del Padre. Es decir, no, son personas que si usted tiene un amigo y un familiar testigo de Jehová, no le va a salir barato porque no va a poder, no va a tener que darle ningún regalo. No, ellos no esperan nada de eso porque para ellos todo esto es pagano y desde luego no tiene sustento bíblico lo que enseñan. Porque qué incompatibilidad bíblica, qué herejía sería que una persona que hoy está cumpliendo un año más de vida celebre a Dios por la fidelidad y la misericordia que le ha sostenido y le ha traído hasta aquí. Y que agradezcamos a Dios porque tenemos un año más de vida a una persona con nosotros. Eso no es un acto de idolatría, no es un acto pagano, no es un acto antibíblico, quizá no es un acto bíblico, pero tampoco es antibíblico. Celebrar el Día de la Madre no es algo antibíblico. Quizá no está en la Biblia que celebremos el Día de la Madre, pero tampoco es antibíblico. Honrar a nuestra madre y a nuestro padre es un concepto bíblico que aparece en las Escrituras. De modo que enseñar este tipo de doctrinas o pensamientos y mandamientos humanos como si fueran ordenanzas divinas es algo que infortunadamente la gente hoy en día hace demasiado y que desde luego con ello tergiversan el mensaje de la fe. Hemos terminado y he corrido lo más que he podido porque quería no solamente terminar hoy el tema que concernía a los testigos de Jehová, sino que también quería darle una pausa al seminario de religiones y falsas doctrinas. Es decir, hemos tenido 8 semanas ininterrumpidas hablando de las religiones y las falsas doctrinas. Pues nosotros vamos a dar un pequeño, una pausa a este seminario posteriormente. Y el Señor me ha inquietado acerca de un nuevo seminario que vamos a dictar. Se va a llamar autoridad espiritual. Vamos a hablar de autoridad espiritual. Será un tema que vamos a compartir, será un tema muy importante, muy valioso en lo que concierne a esa verdad maravillosa del sometimiento a las autoridades, pero desde la perspectiva bíblica, porque hoy en día se habla mucho de que hay que someterse, pero la gente no entiende que la autoridad es directamente proporcional a la responsabilidad. Y muchísimas personas equivocadamente hablando le han dado a la sujeción, a la obediencia, un grado supremamente extremo y prácticamente cuando alguien no está de acuerdo con algo, cuando alguien no está de acuerdo con alguien, automáticamente se le censura como si fuera hijo del infierno. Y eso es supremamente peligroso. Y hoy en día, en muchísimas iglesias, en muchísimas congregaciones, en muchísimas familias, se ha hecho un abuso de la autoridad y del poder
precisamente porque la gente no ha tenido claro qué es exactamente esa verdad donde la Biblia dice que nos sometamos los unos a los otros y que debemos someternos a las autoridades, pero que eso debe estar enmarcado dentro del concepto bíblico que nos permita un equilibrio perfecto, tanto para aquel que está bajo autoridad como para aquel que está en y ostentando la autoridad espiritual que el Señor le ha entregado. Así que ese será el tema que durante las próximas semanas vamos a compartir aquí en el seminario de los jueves del Ministerio Semilla de Vida. Termino con esto. Después de ese seminario de autoridad espiritual, pues volveremos con religiones y falsas doctrinas. Y nos faltan bastantes. Hablaremos de la nueva era del espiritismo, hablaremos del Islam, hablaremos del judaísmo, hablaremos de la masonería, ¿cierto? Que son temas que lógicamente son de vital importancia porque nos advierten acerca de estas doctrinas de hombres e inclusive, como dice el texto, doctrinas de demonios. Que el Señor les bendiga. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Celebro a Dios por este día y agradezco a Dios por cada uno de ustedes que nos han acompañado de una manera fiel semana a semana. Comparta con otros esta enseñanza. Quizás no necesitan ser testigos de Jehová, pero sí necesitan aprender lo que la palabra enseña respecto de esos temas fundamentales y verticales en lo que concierne a la fe cristiana. Les animo y les pido, por favor, primero que nos acompañen apoyándonos en el ministerio con sus oraciones, compartiendo este material y desde luego sembrando en el ministerio Semilla de Vida. Necesitamos hacerlo con vehemencia y con constancia y para eso requerimos de los recursos y de las bendiciones que a través de ustedes el Señor nos va a entregar. Aquí está la información del Ministerio Semilla de Vida para que tú puedas sembrar, tanto si estás en Colombia como si estás en los Estados Unidos o en cualquier parte. Hay una forma muy fácil, una transferencia bancaria, una transferencia de Nequi si estás en Colombia o de Zelle aquí en los Estados Unidos. Si de pronto estás en cualquier parte del mundo y no tienes ninguna de estas dos opciones, pues hay una plataforma de giros que es PayPal. Ahí también puedes sembrar en el Ministerio Semilla de Vida. Que Dios les bendiga. Que Dios les pague y les recompense y sobre todo que les guarden la fe para que nadie los aparte de la verdad que está en Jesucristo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones y hasta entonces.